una imagen que abarque más del 50% del tejido, podemos tener problemas durante el proceso de impresión, ya que no podríamos manejar adecuadamente el depósito de tinta y la carrera del rasero, provocándonos esto algunos problemas en la calidad del impreso. Ya que tenemos diferentes tamaños de marcos, es conveniente poner nuestra lámpara a la distancia mínima del marco más grande que vayamos a utilizar, ya que de esta forma no tendríamos que estar cambiando esa distancia. Todos los marcos que fueran menores al mayor tendrían la misma distancia de la lámpara, ya que cubriría perfectamente la superficie de esos marcos. Vamos a ver en estos momentos cómo es la forma de encontrar el tiempo correcto de exposición. El tiempo de exposición depende de varios factores. Uno de ellos es el color del tejido. Un tejido blanco requiere menor tiempo de exposición que un tejido naranja, y este requiere menor tiempo de exposición que un tejido rojo. Otro factor es el grueso de la película de emulsión que colocamos sobre el tejido. Un factor más es aquel que va en relación al tipo de lámpara que estamos utilizando. Según la intensidad lumínica del alumbrado, va a depender también el tiempo de exposición. Cuando nosotros estamos utilizando una lámpara, hay que considerar algo muy importante. A medida que transcurre el tiempo, esta lámpara va a ir perdiendo intensidad lumínica, por lo que se recomienda que periódicamente se hagan pruebas para verificar si ésta sigue siendo lo suficientemente fuerte para lograr el endurecimiento adecuado de la emulsión. Después de considerar estos factores que pueden influir en el tiempo de exposición, vamos a hablar un poquito y a detenernos en cuanto al color de los tejidos. Los tejidos, entre más oscuros sean, van a necesitar un mayor tiempo de exposición. Para que no tengamos nosotros en un momento dado que estar buscando los tiempos de exposición para los tejidos blancos, naranjas y rojos a base de prueba y error, vamos a aplicar la siguiente regla. Si nosotros tenemos una exposición para el tejido blanco que es ya adecuada para el endurecimiento de la emulsión, lo que hacemos es calcular un 25% más de esa exposición para un tejido naranja y un 50% más de la exposición del blanco para el tejido rojo. Esto no quiere decir que la exposición ya sea precisa, pero sí nos va a dar un acercamiento muy aproximado del tiempo real que necesitarían estos tejidos. Nos ahorraría tiempo y podríamos tener una reproducción de la imagen con una buena exposición aplicando esta regla. Hay que considerar en cuanto al factor del grueso de la película de emulsión que estamos aplicando sobre el tejido, que si estamos utilizando películas que tengan un grueso mayor que otras o colores más intensos que otras, también vamos a requerir de hacer pruebas para encontrar los tiempos de exposición adecuados. Vamos a exponer nuestros marcos. Antes de exponer el marco, quiero, mediante este ejemplo, ilustrar la forma de cómo debemos colocar nuestro positivo sobre el marco ya emulsionado. En este caso lo estoy haciendo sin emulsionarlo para que podamos apreciar perfectamente la imagen, ya que la emulsión, al ser más oscura, podría causarnos algunos problemas visuales. Antes de exponer el marco, colocamos sobre el positivo en la posición que nosotros consideremos adecuada para imprimirla. La emulsión del positivo debe de ir en contacto con la emulsión de la malla. Noten ustedes que estamos colocando el positivo por la parte externa del marco, es decir, aquella que va a entrar en contacto con el material a imprimirse. Ya que tenemos nosotros colocado nuestro positivo sobre nuestro marco emulsionado, se pone sobre la mesa de exposición y se procede a dar el tiempo encontrado para lograr una reproducción
adecuada. Vamos pues a exponer nuestro marco ya emulsionado. Aquí tenemos ya nuestro marco emulsionado listo para ser expuesto. El positivo ya está colocado sobre la emulsión en el lugar que consideramos correcto para una buena impresión. Tenemos área suficiente para el manejo de la tinta y el rasero. La imagen la vamos a colocar nosotros invertida por la parte externa del marco, de tal manera que la emulsión del positivo quede en contacto con la emulsión del tejido serigráfico. Por la parte interna del marco vamos a tener nosotros la imagen en posición correcta. Una vez que tenemos nosotros este positivo colocado en nuestro marco serigráfico, podemos proceder a exponer. Hay algo que quiero hacer hincapié aquí. La imagen se debe de colocar invertida por la parte externa del marco, la que va a entrar en contacto con el material a imprimir, siempre que éste sea un material opaco. Es decir, cuando vayamos a ver nosotros la imagen impresa sobre ese material por el mismo lado en que se imprimió. Si lo que vamos a hacer es una impresión sobre un material transparente y esta la vamos a ver por el lado contrario al que fue impreso, entonces la imagen debe ser impresa al revés y se debe colocar invertida en nuestro marco antes de exponerse. Un ejemplo, si quisiéramos nosotros imprimir un cenicero, la parte del cenicero, la parte de abajo que entra siempre en contacto con la mesa, es por la que vamos a imprimir, donde vamos a colocar la imagen. Si nosotros imprimiéramos la imagen al derecho, en esa parte del cenicero, cuando le diéramos vuelta y lo estuviéramos viendo, esa imagen estaría invertida. Para evitar ese problema, grabamos nuestro marco con la imagen al revés, para que imprima esa imagen invertida sobre la superficie del cenicero y al ponerlo en posición correcta, podamos nosotros leer la imagen y verla en forma también correcta. Ya que hemos dicho esto, vamos entonces ahora a darle el tiempo de exposición a nuestro marco para grabar la imagen. Antes de exponer, es necesario garantizar un contacto íntimo entre el positivo y la malla. Para ello, podemos recurrir a un marco de vacío que elimine totalmente el aire entre estos dos elementos y nos permita asegurar ese contacto perfecto para que la luz no sufra ningún cambio al pasar del positivo a la emulsión del marco. Si no contáramos nosotros con un marco de vacío como el que ahora estamos viendo, en donde se puede apreciar el efecto del contacto entre la malla y el positivo, podríamos nosotros entonces utilizar algunos sacos de arena o algunos pesos que nos permitieran presionar la malla sobre el positivo en la mesa de exposición lo mejor posible para expulsar todo el aire que pudiera existir entre el positivo y la malla, logrando con esto una reproducción fiel de la imagen del positivo. Si nosotros vamos a reproducir imágenes tramadas o de selección de color o detalles extremadamente finos en tejidos muy cerrados, sí es necesario definitivamente contar con un equipo de vacío como el que estamos viendo ahora. De otra manera, podríamos correr riesgos y tener deformación de imagen en la reproducción. Ya que logramos el contacto perfecto entre el positivo y la emulsión del tejido, damos la exposición. Empezamos dando una exposición arbitraria. Esta puede ser de 6 minutos o de 8 minutos para hacer la primera prueba de exposición. Terminando de exponer el marco, lo revelamos y vemos el resultado.
si el resultado es el adecuado, el tiempo de exposición es correcto. Es decir, si nuestra emulsión se endurece en todas las áreas de no imagen y no se cae durante el revelado, y las áreas de la imagen se destapan correctamente, el tiempo es el correcto. De no ser así, si la emulsión llegara a caerse, entonces tendríamos que dar mayor tiempo de exposición. Esta prueba la tenemos que repetir las veces que sea necesaria hasta encontrar el tiempo correcto. Una vez que terminamos de exponer nuestro marco, tenemos que sacarlo de nuestra mesa de exposición y revelarlo. Antes de revelar nuestro marco, quiero aprovechar la oportunidad para explicar la forma en que debemos nosotros grabar un positivo tramado o de medio tono. Todo el proceso es exactamente igual. La única diferencia es que un positivo tramado o de medio tono, como ya explicamos, está formado por puntos de diferentes tamaños. Estos puntos de diferentes tamaños van a tener una interferencia con los hilos de la malla. Van a provocar un fenómeno de cuadrícula que nosotros denominamos moiré. Para que este fenómeno de moiré no se presente en el grabado de los marcos serigráficos con positivos tramados, es necesario colocar el positivo en la malla con una inclinación de 22.5 grados aproximadamente, para que no se interfieran los hilos con los puntos del positivo. Otro dato importante en relación a nuestros positivos de medio tono: si nosotros vamos a necesitar reproducir una fotografía de medio tono, debemos elegir el tejido adecuado en cuanto al número de hilos y reproducir todos los valores de nuestro positivo. Recordemos que un positivo tramado con puntos tan pequeños requiere de un tejido cerrado, un tejido antirreflectivo. La fórmula para poder nosotros encontrar el tipo de lineaje que requerimos en el positivo es la siguiente. Nosotros debemos multiplicar el número de puntos por centímetro lineal que tiene nuestro positivo por 3, por 4 o por 5. Y en esa forma encontraremos el número de hilos del tejido necesario para la reproducción de este positivo. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros un positivo tramado de medio tono cuyo lineaje fuera de 30 puntos por centímetro, al multiplicarlo por 3, 30 por 3 nos da 90. Ese es el tejido más abierto que podríamos utilizar. Y al multiplicarlo por 5 nos daría 30 por 5, son 150 hilos. Un tejido de 150 hilos sería el más adecuado para una reproducción perfecta de nuestro medio tono en todos sus valores. Si nosotros quisiéramos reproducir un positivo de medio tono de 40 puntos por centímetro, entonces al multiplicarlo por 5 nos daría 200. Los tejidos más cerrados que se fabrican son de 200 hilos y es verdaderamente difícil imprimir con todos los valores debido al comportamiento de las tintas, como lo veremos más adelante. Estos positivos de 40 puntos tendríamos que multiplicarlos por 3 y por 4. 40 por 3 son 120 y 40 por 4 son 160. Un tejido de 160 o uno de 120 también sería adecuado para la reproducción de los positivos de 40 puntos por centímetro. Mayor cantidad de puntos por centímetro es difícil reproducirlos en serigrafía debido a que ya los tejidos
no se fabrican tan cerrados, puesto que no habría espacios entre los hilos. Esa es la forma en que nosotros debemos calcular el lineaje de nuestros positivos para elegir el tejido adecuado y poder obtener una reproducción del mediotono en todos sus valores. La manera de exponer nuestros marcos con película directa e indirecta es exactamente igual a la que utilizamos para la exposición de los marcos con película directa. La única diferencia está en que en estos marcos de película directa e indirecta necesitamos un mayor tiempo de exposición por tener una capa más gruesa de emulsión y un color más oscuro. Una vez que encontramos nuestro tiempo de exposición correcto para nuestros tejidos blancos, naranjas, rojos o el sistema directo-indirecto, esta no debe variar, a menos que cambiemos nuestro tipo de alumbrado o que utilicemos una marca diferente de emulsión o de película. Con esto damos por terminado nuestro capítulo correspondiente a la exposición de los marcos serigráficos. Ahora vamos a ver cómo se revelan los marcos que han sido emulsionados por el sistema directo y el sistema directo-indirecto después de haber sido expuestos. Un marco que ha sido emulsionado por el sistema directo después de haber sido expuesto es la siguiente. Se le aplica un chorro de agua sobre la emulsión por ambas caras del marco. Una vez hecho esto, empieza la imagen a aparecer. En este momento se aplica un chorro de agua a alta presión para eliminar toda la emulsión que no recibió luz. Aquí vemos cómo la emulsión que fue protegida por las áreas negras del positivo ha dejado libre la malla. Toda esa emulsión que estuvo protegida por esas áreas negras se pudo eliminar con el chorro de agua a presión que aplicamos sobre el marco. Nos queda toda la zona color naranja como área libre para que la tinta pase a través de ella y se pueda depositar en el sustrato. Toda el área alrededor que permanece en color azul verdoso corresponde a la emulsión que se endureció durante el proceso de exposición. Si la exposición no hubiera sido adecuada, esa emulsión que vemos que permanece sobre el tejido se hubiera caído. Si una emulsión se cae durante el proceso de revelado con un chorro de agua a presión, esto puede deberse a las siguientes causas. La primera de ellas es que no desengrasamos adecuadamente nuestro tejido como lo habíamos recomendado antes de emulsionarlo. La siguiente causa puede ser una falta de exposición. No fue suficiente luz y la emulsión no se endureció adecuadamente, cayéndose posteriormente durante el proceso de revelado al no tener buena resistencia. La siguiente causa puede ser también una emulsión mal preparada. Y la cuarta puede ser una emulsión que ya haya perdido su poder de reacción a la luz por tener mucho tiempo de preparado. Si nuestra emulsión permanece, como en este caso, sobre el tejido, quiere decir que la exposición fue correcta y nos va a resistir durante el proceso de impresión, cubriéndonos todas las áreas que no queremos que imprima. Para revelar una película directa e indirecta, también se aplica agua sobre la misma por ambas caras
del marco. Se deja actuar para que el agua vaya eliminando poco a poco la película que no recibió luz, la que estuvo protegida por el positivo. Todas las áreas correspondientes a el área de no imagen, es decir, todo lo que recibió luz, queda endurecida y fija sobre el tejido. Veamos cómo el agua empieza a actuar sobre todas aquellas partes de la película que no recibieron luz. Esto es para eliminarla y dejar, al igual que en el sistema directo, la malla libre para que la tinta pueda pasar a través de ella. Cabe notarse que en este sistema no estamos utilizando un chorro de agua de alta presión. Con el agua de la presión normal de la llave podemos ir eliminando poco a poco la película. Hay que tener paciencia para ir abriendo perfectamente todos los detalles de nuestra imagen. Si nosotros aplicáramos un chorro de presión muy fuerte, correríamos el riesgo de que detalles muy delicados podrían desprenderse o romperse de la película, ya que es una capa mucho más gruesa que en el sistema directo. Aquí podemos observar cómo el agua ha eliminado perfectamente de la película todas las áreas de la imagen. Con esto vamos nosotros a poder imprimir sin ningún problema. La tinta pasará a través de todas estas áreas que fueron protegidas por las partes negras del positivo. En el caso de las áreas de no imagen, las que sí recibieron luz y endurecieron la película, vemos cómo ésta ha quedado perfectamente adherida al tejido, no se cae. Si llegara a caerse esa película durante el proceso del revelado, las causas probables son las mismas que en el sistema directo. Un tejido mal desengrasado, una falta de exposición que no endureció adecuadamente la emulsión, una emulsión mal preparada o una emulsión que ya tiene mucho tiempo de preparada y ya ha perdido su reacción a la luz. Vamos a revelar ahora un marco que tiene grabado una imagen de tramado o medio tono. Para ello se utilizó un tejido cerrado de 120 y quiero que vean cómo estos tejidos sí permiten la reproducción de todos los valores de un positivo tramado correctamente. Aquí tenemos un tejido, 120 hilos con un diámetro T, poliéster, monofílico, antirreflectivo, color naranja, que nos ha permitido el grabado de un positivo tramado o de medio tono. Vamos a revelarlo para ver el resultado. La exposición para este tipo de imágenes es igual que para toda imagen en el sistema directo. Lo primero que hay que hacer para el revelado es mojar el marco por ambas caras del tejido. La imagen empieza a aparecer. Ahora, con un chorro de agua a presión, vamos a destapar la imagen para que pueda pasar la tinta a través de ella.
nosotros una imagen de medio tono, una imagen tramada, grabada sobre nuestro tejido antirreflectivo, que nos va a permitir una reproducción fiel de todos los valores del positivo. No olvidemos que para lograr reproducciones de este tipo es necesario elegir el tejido adecuado que nos permita una impresión correcta. Una vez revelados nuestros marcos, estos se ponen a secar perfectamente. Podemos ayudarnos con un ventilador. Con esto damos por terminado nuestro tema relacionado al revelado de los marcos serigráficos. Una vez que nuestros marcos han sido revelados y están ya secos, podemos prender la luz blanca. Ya no es necesario trabajar con luz de seguridad. Antes de montar nuestros marcos en las máquinas o en las mesas de impresión, debemos revisar nuestra imagen para cerciorarnos de que no haya algún defecto que pudiera imprimirnos en áreas no deseadas. Si encontráramos algunos defectos sobre la emulsión endurecida, como podrían ser partículas que se hayan adherido al vidrio y nos hayan provocado algunos huecos en la malla al bloquear la emulsión en esas zonas, debemos entonces bloquearlas, eliminarlas. En el caso, por ejemplo, de un marco que ha sido revelado con el sistema directo o indirecto, tenemos nosotros una película, como lo vemos aquí, que protege una parte nada más de la malla. Todo el resto es tejido abierto. En estos casos es necesario bloquear toda la malla para que la tinta no pase en todas estas áreas. La forma de revisar la imagen es, si queremos hacerlo minuciosamente, con la ayuda de un cuentahilos. Con este, colocándolo sobre la imagen, podemos ir verificando que la malla esté abierta en todas sus áreas imagen de una forma correcta. Una vez que hemos revisado que la imagen está perfectamente abierta, entonces procedemos al bloqueo de la malla. Si vamos nosotros a utilizar tintas de base aceite, lo recomendable es utilizar un bloqueador de base agua. La ventaja que tiene este bloqueador es que los solventes de las tintas no lo eliminan. Y por otro lado, si quisiéramos nosotros destapar algún área posterior a la primera impresión, utilizando un poco de agua podemos quitar ese bloqueador y dejar esa área abierta nuevamente. Vamos a mostrar aquí físicamente cómo es que se realiza el bloqueo de un marco con el bloqueador de base agua. Si la superficie que vamos nosotros a bloquear es muy grande, podemos poner un poco de bloqueador sobre la malla en cantidad suficiente para ir bloqueando, y con la ayuda de una espátula podemos irlo desplazando sobre la superficie del tejido. De esta manera, todo el tejido que está abierto va bloqueándose, no deja pasar la tinta, y esto nos permite tener toda el área que no deseamos imprimir sin posibilidad de que pase tinta. Cuando las áreas son más delicadas, que tenemos riesgo, por ejemplo, de meternos o de quitar imagen si utilizáramos una espátula, podemos recurrir a un pincel. El pincel es un elemento que nos permite de una manera más precisa y más fina llegar a bordes delicados donde queremos quizás eliminar alguna partícula indeseada que nos dejó abierta la malla en área de no imagen, y podemos irla bloqueando sin afectar nuestra área de imagen. Podemos meternos inclusive en algunos huecos muy delicados con el pincel, dejando una capa delgada del bloqueador, y de esta manera tenemos bloqueada nuestra malla en esas áreas que no queremos que impriman. Dejamos secar perfectamente y tenemos entonces ya listo nuestro marco para poder imprimir. Voy a hablar ahora de
otra forma de bloquear los marcos, en este caso con un bloqueador de emulsión activa. Hay otra manera de bloquear también nuestros tejidos para que la tinta no pase a través de las áreas de no imagen en aquellos puntitos que nos hayan dejado esas partículas que cubrieron nuestra emulsión durante el proceso de exposición, esas basuritas que llamamos, o para poder bloquear algunas áreas que no queremos imprimir en un primer color. Estoy hablando del sistema de bloqueado utilizando una emulsión directa activa a la luz. ¿Con qué fin se hace esto? Cuando nosotros utilizamos tintas de base agua, no podríamos utilizar un bloqueador base agua, ya que el agua de las tintas lo disolvería, lo quitaría de las áreas que está bloqueando y empezaríamos a tener áreas de impresión en aquellas partes que no queremos que imprima. Para evitar este problema, recurrimos al bloqueo de la emulsión activa. Con una emulsión activa, exactamente la misma con la que emulsionamos nuestros marcos en el sistema directo, vamos nosotros a colocarla sobre nuestro tejido, igual exactamente que colocamos nosotros nuestra sustancia bloqueadora de base agua. Es la misma emulsión. Con el pincel, si son zonas delicadas, tomamos un poco de la emulsión y la vamos aplicando en aquellas áreas del tejido donde no queremos que imprima, si es que hay algún defecto, algún área que no deseamos que imprima, o si queremos inclusive eliminar alguna parte de la imagen. Una guía, por ejemplo, o la mitad de la guía, podemos bloquearla perfectamente con nuestra emulsión. Esta emulsión, como es activa, es necesario volverla a exponer. Se le vuelve a dar el mismo tiempo de exposición que le dimos a nuestro marco cuando lo teníamos emulsionado con el sistema directo. La finalidad de esta segunda exposición, que ya no va a ser ni con el positivo, ni con el vacío, ni con el peso encima, no, simplemente poner nuestro marco frente a nuestra fuente de luz, para que endurezca perfectamente toda esta emulsión que estamos colocando nosotros como bloqueador. Una vez que esta emulsión ha endurecido por efecto de la luz, evita que el agua de las tintas base agua pueda eliminarlas. Queda perfectamente bloqueado. Es una manera de corregir detalles sobre nuestros marcos cuando usamos tintas base agua. Esto se recomienda mucho, sobre todo si estamos utilizando tintas para impresión en textiles, que es común utilizarlas de base agua. Hablando de textiles, hay otra recomendación que me gustaría hacerles. Las emulsiones, como ya vimos, de alguna manera son solubles al agua. Revelamos con agua, la emulsión que no se endureció se cae con el agua, entonces el agua de las tintas va a ir afectando también nuestra emulsión, aunque ésta esté endurecida. Para ayudar a la emulsión a resistir el agua de las tintas, es necesario darle un curado a esta emulsión, aún ya estando endurecida y expuesta, como una precaución para que aguante perfectamente el tirar. Este curado se da aplicando sobre la emulsión ya endurecida, ya bloqueada, ya con su segunda exposición, es decir, lista para montarse, ya sea en el pulpo o en la mesa de impresión. Es necesario colocar con una esponja húmeda una solución que va a curar perfectamente toda nuestra emulsión. Se aplica por ambas caras del tejido, se deja actuar, esta sustancia no va a afectarnos nuestras áreas de imagen, tiene un periodo de evaporación corto y entonces nuestra emulsión queda lista para poder ser manejada con tintas de base agua, sea en textil o sea en otro material, sin el riesgo de que se nos pueda caer la emulsión por el efecto del agua sobre ella. Ya que tenemos nosotros nuestra emulsión perfectamente curada, vamos a tener un poquito más de dificultad cuando queramos recuperarla, cuando queramos eliminar nuestra emulsión del tejido. Sin embargo, aunque es más difícil, sí podemos recuperar nuestros tejidos ya curados. Recomiendo a ustedes que se informen con sus proveedores
cuáles son las sustancias adecuadas para este curado de las emulsiones al utilizar tintas de base agua. Después de haber hecho todo esto, estamos listos para imprimir con nuestro marco con tintas de base agua o con tintas de aceite. La impresión serigráfica. Imprimir en serigrafía no es nada más poner tinta en un stencil, arrastrarla con un rasero y hacerla pasar por la malla para que se deposite en un sustrato. Requiere de una técnica que nos permita un control adecuado del rasero, la tinta, el tejido y la colocación de la tinta sobre el sustrato en forma correcta. Para que nosotros podamos lograr una buena impresión en serigrafía, debemos conocer y dominar la técnica de reproducción serigráfica. Para ello, vamos a utilizar un esquema que nos permita ver de una forma fácil y clara cómo manejar esta técnica de impresión serigráfica en todos sus pasos. Aquí tenemos un esquema que nos va a permitir ver la forma en que debemos imprimir para poder obtener una imagen de calidad sobre el sustrato. Vamos a irlo analizando poco a poco. Lo primero que debemos cuidar antes de imprimir es que nuestro marco serigráfico, nuestro stencil, que comprende el tejido y el marco mismo, estén perfectamente paralelos con relación al sustrato que vamos a imprimir. Para esto requerimos utilizar marcos que estén perfectamente derechos, que no estén deformados. La colocación del rasero durante el proceso de impresión es muy importante. Vamos a tener que colocar nuestro rasero en una inclinación de 45 grados con relación a nuestro tejido para que sea únicamente el filo del hule del rasero el que llegue a entrar en contacto con la malla. Esto es con la finalidad de depositar sobre el sustrato la cantidad de tinta necesaria para poder reproducir todos los valores de la imagen del stencil. La presión de impresión que ejercemos nosotros con el rasero durante el proceso de impresión va a permitir que el tejido pueda bajar y entrar en contacto con el sustrato a imprimir. Conforme nuestro rasero va avanzando en su carrera de impresión, este tejido puede regresar a su posición original despegándose del sustrato y evitando con esto que haya un arrastre o emplastamiento de la tinta. Para ello es importante tener una distancia entre el tejido y el sustrato para que podamos nosotros lograr este fenómeno de depósito de tinta correcta y de bajar y subir el tejido en los puntos a imprimir. Otro detalle importante es el hecho de que nuestro rasero siempre debe imprimir en una sola dirección. Esto lo vamos a ver cuando entremos al registro. Antes de hablar del registro, vamos a mencionar otras causas importantes por las cuales debemos de mantener una altura entre nuestro tejido y nuestro sustrato. Aparte de permitir que la imagen pueda depositarse sobre el sustrato únicamente en los puntos correspondientes donde el rasero va depositando la tinta, también es para evitar que con este depósito nosotros pudiéramos provocar un arrastre de la tinta, un emplastamiento sobre el sustrato, si la distancia entre el material a imprimir y el tejido no fuera suficiente o si estuvieran pegados. Si esta altura no existiera, íbamos a tener entonces el emplastamiento o embarramiento de la tinta en lugar de un depósito correcto de la misma sobre el material a imprimir. Estamos viendo aquí también un punto, unas rayas, unas líneas y otro punto en la parte de abajo. Esto quiere decir lo siguiente: el punto que estamos marcando aquí corresponde a la imagen. Si nuestros tejidos serigráficos no fueran elásticos, este punto debería depositarse en este lugar correspondiente al sustrato o material a imprimir.
como nuestros tejidos tienen elasticidad, durante el proceso de la presión de impresión, cuando el tejido baja y entra en contacto con el sustrato, hay un desplazamiento de la imagen hacia el lado donde el rasero está corriendo. Este desplazamiento de la imagen es muy importante tomarlo en cuenta, ya que para lograr un buen registro en impresión debemos de considerarlo. Si nosotros no consideráramos este desplazamiento por la elasticidad misma del tejido, entonces podríamos incurrir en el error de imprimir hacia este lado y después imprimir hacia el lado contrario. Si nosotros hiciéramos esta operación de imprimir hacia un lado y después regresar la impresión, nuestra imagen quedaría impresa unas veces en esta posición y otras veces en esta posición. Habría un desplazamiento hacia ambos lados por la elasticidad del tejido durante el proceso de la presión de impresión con el sustrato. Esto nos provocaría variación en las impresiones y no podríamos lograr un buen registro. La altura que nosotros debemos considerar está dada más que nada en la experiencia. Esto es, si nosotros vamos a imprimir con tejidos abiertos, en donde el depósito de tinta va a ser muy grande sobre todo el sustrato, vamos a tener una mayor altura que si nosotros imprimimos detalles muy finos, ya que la capa de tinta que depositaríamos en tejidos abiertos nos podría provocar, si tuviéramos una pequeña altura, que el sustrato se quedara pegado al tejido, es decir, no pudiera levantar la malla perfectamente. La tinta, por su misma mordencia, tendría la facultad de quedarse o de tratar de regresar al tejido y nos jalaría el sustrato. Si nosotros vamos a utilizar también tejidos que no tengan una buena tensión, entonces la altura tendrá que ser diferente, tendrá que ser mayor, porque esa tensión menor nos provocaría que la presión de impresión bajara más el tejido y realmente nos diera una altura menor en el proceso de la presión de impresión. Si nosotros vamos a manejar tintas durante el proceso de la impresión que están evaporándose sus solventes, estas tintas van a irse secando, van a ir alterando su viscosidad, se van haciendo más pegajosas y también nos pueden ocasionar problemas de que el sustrato se quede pegado al tejido. Todos estos factores los vamos a analizar con más profundidad cuando veamos el tema de las tintas. Resumiendo, la técnica de impresión serigráfica debe de manejarse cuidando nuestra altura entre el hilo y el sustrato, manteniendo un correcto paralelismo entre el tejido y el material a imprimir. Tener una buena tensión que nos permita un correcto desplazamiento del tejido hacia el sustrato en la presión de impresión correspondiente únicamente al filo del rasero durante su trayecto en la carrera de impresión, y la inclinación de 45 grados del rasero con relación a la malla. Cuidando todos estos factores, vamos a poder nosotros obtener una buena impresión desde el inicio del tiraje. Después de haber visto el esquema correspondiente a la técnica de impresión serigráfica, donde analizamos los puntos importantes a cuidar para lograr una buena impresión, vamos a hablar ahora de otro renglón que es de suma importancia en la impresión serigráfica. Me estoy refiriendo al registro. El registro no es otra cosa que el hacer coincidir perfectamente la imagen que tenemos nosotros sobre el stencil serigráfico en el sustrato que vamos a imprimir, con todas sus dimensiones, en un color, en 2, en 3 o en 4 o en imágenes diferentes, pero de un mismo conjunto. Para que nosotros podamos lograr un correcto registro en impresión, debemos de considerar algunos factores que intervienen para que esto sea posible. Vamos a irlos mencionando y los vamos a ir explicando brevemente. Los factores a cuidar para lograr un buen registro son: nuestros marcos deben ser del mismo tamaño,
del mismo material y del mismo tejido, y tener siempre la misma tensión. Se recomienda, de ser posible, utilizar el mismo marco para todos los colores. El mismo rasero. Debemos utilizar siempre el mismo rasero, ya que la dureza del hule, el filo y el tamaño del rasero son importantes para lograr un buen desplazamiento de la tinta sobre el tejido. La carrera, es decir, de dónde empezamos a imprimir y dónde terminamos, debe ser siempre igual. La velocidad de impresión debe ser siempre la misma. La inclinación del rasero debe ser siempre a 45 grados. La presión de impresión debe ser constante y la dirección de impresión del rasero debe de ser siempre hacia el mismo lado. Si imprimimos de derecha a izquierda, siempre hay que hacerlo en esa dirección. Todo esto es para lograr un buen comportamiento del tejido durante el proceso de impresión en todos los colores. Debemos también ambientar nuestro material por lo menos con 24 horas de anticipación en el área de impresión, cerca de la máquina o de la mesa de imprimir, para que el material pueda ambientarse a las condiciones que imperan en el taller. Las guías de registro de nuestros positivos deben de estar perfectamente grabadas sobre el stencil. Y las guías de registro y la escuadra que vamos a utilizar debe ser siempre la misma. En relación a las guías de registro que vamos nosotros a colocar en nuestra mesa de impresión para lograr un registro correcto, vamos a ver un esquema que nos puede ilustrar mejor cómo debemos colocar estas guías y cómo debemos manejar nuestra escuadra para evitar variaciones en el registro durante la impresión, logrando de esta manera una impresión con un registro correcto. Aquí estamos viendo un diagrama que nos va a mostrar la forma en que debemos nosotros de colocar nuestras guías de registro sobre la mesa de impresión y la posición correcta en la que debemos de poner el sustrato o material a imprimir. Vamos a ver primero la forma correcta en que debemos colocar nuestras guías de registro en la mesa de impresión. Ponemos nuestro material a imprimir en el lugar correcto en el que vamos a imprimir la imagen y colocamos nuestras guías de registro exactamente al tope de las orillas del material. Vamos a colocar 3 guías de registro. Una por la parte más corta y 2 por la más larga. En este caso, estas 2 van a estar muy cerca una de otras en la esquina formando la escuadra, y la tercera un poco más de la mitad del área más larga del material, con la finalidad de que éste no se mueva, no varíe durante su colocación. La idea de esto es permitir que todas las hojas o todo el material que vayamos nosotros colocando en esta posición queden siempre en el mismo lugar de la primera, manteniendo siempre una imagen en el mismo lugar o un registro correcto entre una impresión y otra. Cabe mencionarse que estas guías de registro deben ser un poco más altas que el filo del material que se está imprimiendo, y de un material que sea lo suficientemente resistente para que durante todo el proceso no vaya a sufrir alteraciones en la orilla que entra en contacto con el material, para que no pueda haber variación del registro. Ya que tenemos nosotros colocado nuestras guías en posición correcta con relación a nuestro material a imprimir, debemos pegarlas perfectamente para evitar que el material pueda penetrar por la parte de abajo y tener también variación.
Vamos a hablar ahora de la importancia que tiene la escuadra en el proceso de impresión. La escuadra es la parte del material que va a entrar en contacto con nuestras guías de registro. Esta escuadra es muy importante que se respete siempre durante toda la impresión, a una tinta o a varios colores. La importancia de respetar la escuadra es la siguiente. Si nosotros tuviéramos un material que no viniera perfectamente escuadrado, que tuviera algunas variaciones en esta parte o en esta parte, es decir, donde está entrando en contacto con nuestras guías de registro, y nosotros en un color siguiente cambiáramos estas guías a otro lugar, por ejemplo, en el lado contrario, esto implicaría un cambio de escuadra. Nuestra escuadra ahora sería este lado del material. Como nosotros estuvimos imprimiendo con la variación que ya traía nuestro material hacia el lado inicial, cuando hacemos el cambio de escuadra, este material tendrá un comportamiento diferente, habrá un desplazamiento de imagen, y este desplazamiento o variación de imagen nos va a provocar errores en el registro. Siempre que nosotros imprimamos, debemos marcar en nuestro material el lado de la escuadra que utilizamos para colocar siempre en todos los colores de la impresión las guías en el mismo lado de nuestro material. Si nosotros perdemos la escuadra, aunque todos los demás factores que nos pueden garantizar un buen registro estén correctos, por el simple hecho de este cambio de posición de escuadra, podemos tener una variación en la posición de la imagen y por consecuencia una variación también en el registro. Veamos ahora el esquema completo. Tenemos las tres figuras. En la 1 ya mencionamos la correcta posición de nuestras guías de registro con relación al material a imprimir. En la figura 2 vemos que las guías de registro están montadas sobre los bordes del material a imprimir. Esto puede causar una variación lógica del material hacia adentro, provocando un desregistro en la impresión. El hecho de que las guías puedan subirse sobre el material es porque no las pegamos correctamente en la mesa y al colocar nuestro material, este penetra bajo nuestras guías. Esto debemos tomarlo muy en cuenta para evitar que se presente. En la tercera figura vemos que nuestras guías de registro están separadas de nuestro material a imprimir. Esta distancia que existe entre la guía y el material también va a provocar una variación en la posición de la imagen y por consecuencia un desregistro también en la impresión. Por lo tanto, para evitar que podamos nosotros tener el problema de que nuestro material se meta bajo las guías o que quede separado de ellas, es necesario tener mucho cuidado en la colocación del material durante el proceso de impresión. Siempre debemos verificar que los bordes del material estén en contacto perfecto con las orillas de nuestras guías de registro. De esta manera podemos evitar variaciones en la impresión. Se han dado casos en los que se empieza a imprimir y terminamos un color. Cuando imprimimos el siguiente, nos encontramos con que algunos de los materiales que estamos imprimiendo, de las hojas, pueden registrar perfectamente porque se colocaron en posición correcta, pero otras presentan una variación en el registro. Y esto es debido a que las colocamos de forma inadecuada con relación a las guías. Siempre hay que tener mucho cuidado en la forma en que colocamos nuestro material. De esa manera podemos garantizar un buen registro, color tras color, sobre la imagen. Una vez explicada gráficamente la técnica de impresión serigráfica, vamos a llevarla a la práctica. Ya que estudiamos la técnica de impresión serigráfica, estamos listos para imprimir.
Antes de empezar, es necesario conocer los elementos que vamos a utilizar durante el proceso. Necesitamos una mesa, un marco serigráfico, un juego de bisagras para la sujetación del marco, espátulas para el manejo y acondicionamiento de las tintas, cintas adhesivas, nuestro rasero, solvente para la limpieza y acondicionamiento de las tintas y del marco, nuestra estopa, un acetato transparente, nuestro positivo, el material a imprimir, nuestras guías de registro, cuya función vamos a ir viendo durante el proceso de impresión. Y por último, la tinta. He dejado al último la tinta porque es importante detenernos un momento para conocer sus características y poder de esta manera comprender la importancia que tiene la tinta en el proceso de impresión. La función de la tinta es llevar la imagen del stencil al sustrato y mantenerla ahí permanentemente, sin que ésta se caiga o se borre. La tinta está constituida básicamente por pigmentos o colorantes, que son los que le dan el color a la tinta, vehículos o barnices, que es el medio en el cual se dispersa el pigmento para que pueda ser llevado a la superficie del sustrato y que quede anclado en él. Los vehículos o barnices también le dan a la tinta las siguientes características: la viscosidad, que es la resistencia que opone la tinta a fluir de un lugar a otro; el cuerpo, que es la apariencia física de la tinta, el cual puede ser grueso o delgado; y la fluidez, que es la característica de la tinta que le permite correr o desplazarse de un lugar a otro. Vamos a ver un ejemplo de lo que es la viscosidad, el cuerpo y la fluidez en la tinta. Tenemos una tinta cuya viscosidad es muy grande. Voy a tomar un poco con la espátula para que podamos verla. Es tan viscosa que es inclusive un poco difícil de sacar. Aquí tenemos, por ejemplo, un poco de tinta que tiene una alta viscosidad. Vean que la tinta se queda en la espátula, tiene un cuerpo grueso y no tiene prácticamente nada de fluidez. Vamos a ver ahora otro ejemplo en donde la tinta tiene baja viscosidad, tiene un cuerpo delgado y tiene buena fluidez. Voy a hacer lo mismo que en la anterior, tomar con la espátula un poco de tinta, ven que aquí es fácil hacerlo, y como la tinta empieza a caer libremente porque no es tan viscosa, porque tiene un cuerpo delgado y su fluidez le permite desplazarse sin mayor dificultad de un lugar a otro. Estas características, repito, se la dan a la tinta los vehículos o barnices. Tenemos también los secantes. Los secantes son los que van a permitir que la tinta forme una película dura, pero flexible y resistente a la fricción, para que podamos nosotros manejarla, manipularla, para que no se barra, para que no se caiga del sustrato. Los solventes, que son los que nos van a permitir acondicionar nuestras tintas. Con el solvente podemos nosotros alterar la viscosidad, el cuerpo y la fluidez de la tinta. Los utilizamos pues principalmente para el acondicionamiento de las tintas y para la limpieza de los marcos serigráficos o el eliminar la tinta de alguna superficie. ¿Cómo secan las tintas? Las tintas secan por oxidación. Esto es, el oxígeno del aire entra en contacto con los secantes de las tintas y esto provoca que reaccionen formando una película dura y flexible sobre la superficie impresa. Por esto es muy importante que cuando nosotros destapemos un bote de tinta, tapemos perfectamente el mismo al terminarlo de usar
y pongamos, antes de taparlo, un poco de solvente que cubra la película de tinta que queda en el frasco. Esto es para evitar que el aire que queda atrapado en el bote vaya a provocar una costra seca de tinta en la superficie. Si agregamos un poquito de disolvente, este va a evitar que el aire entre en contacto con la tinta y vamos a tener una tinta fresca, sin costras de secado en su superficie. Otra forma de secado de las tintas, por penetración. Las tintas pueden secar por penetración, que sus vehículos o barnices se vayan penetrando en la superficie del sustrato, anclando a los pigmentos sobre la superficie del material a imprimir para que éste ya no se caiga, se quede atrapado dentro del material. Por evaporación de solventes. Cuando estamos imprimiendo, las tintas van perdiendo solventes, estos se van volatilizando y las tintas van endureciendo, van permitiendo que se forme la capa dura que va a mantenernos la película sobre la superficie del sustrato. Otra forma de secado de las tintas es por polimerización. Cuando entre el oxígeno del aire en contacto con los secantes, estos van formando cadenas de monómeros que se convierten en polímeros y esto va dando como consecuencia una película dura pero resistente y flexible al manejo del impreso. Hay tintas también que son de ultravioleta, quiere decir que nunca secan en el sustrato, secan únicamente cuando se les aplica un rayo de luz ultravioleta y en este caso el secado es instantáneo. Hay tintas que secan también gracias a la aplicación de calor. El calor puede ser aplicado en forma directa por medio de una plancha o por rayos infrarrojos. Nosotros en serigrafía no deseamos que las tintas sequen en el stencil cuando estamos imprimiendo, pero sí queremos que sequen lo antes posible cuando han sido depositadas en el sustrato. Vamos a analizar algunos factores que aceleran y retardan el secado de las tintas. Uno de ellos es la temperatura. Cuando la temperatura es muy elevada, cuando hace calor, el secado es más rápido. Cuando la temperatura es baja o hace frío, el secado es más lento. Esta temperatura también afecta la viscosidad, el cuerpo y la fluidez de las tintas, por lo que es importante considerarlo durante el proceso de impresión. La humedad, si tenemos una humedad muy alta, una humedad relativa del ambiente muy alta, de 80-85%, entonces el secado de las tintas va a ser más lento que si tenemos una humedad relativa baja, en donde el secado será más rápido. Otro factor es el grueso de la película impresa. Si nosotros tenemos una película gruesa en la impresión, el secado va a ser más lento que si tenemos una película delgada. Esto va también en relación directa con el tipo de tejido que estamos utilizando. Un tejido abierto nos deposita una capa más gruesa que un tejido cerrado. Otro factor es el material que vamos a imprimir. Si el material tiene una superficie muy lisa, de poca porosidad, el secado será más lento que si usamos un sustrato que tenga una alta porosidad en donde permita la penetración de los vehículos de las tintas y facilite el secado. Estos factores hay que considerarlos también cuando estemos imprimiendo. En serigrafía vamos a poder imprimir sobre una gran variedad de materiales. Cada uno de ellos va a tener una característica diferente, de tal manera que no es posible, desgraciadamente, poder usar una sola tinta para imprimir sobre todos ellos. Es necesario utilizar una tinta adecuada para cada material. Como es difícil que podamos nosotros aprendernos y conocer toda la gran cantidad de tintas que hay en el mercado, las claves que manejan los fabricantes, vamos a dar un consejo para que podamos utilizar la tinta correcta sin mayor problema. Lo que yo recomiendo es que antes de imprimir cualquier material, lleven una muestra del mismo
con su proveedor de tintas. Le den el nombre de ese material para que el fabricante pueda recomendarles la tinta adecuada para la impresión de dicho sustrato. Y si es necesario, ya que llevan ustedes la muestra, hacer algunas pruebas previas a la impresión para estar seguros de que la tinta se va a mantener fija sobre la superficie del sustrato, que no vamos a tener problemas después de impreso. Hay materiales que deben ser tratados previamente a su impresión en su superficie para que permitan el anclaje correcto de las tintas que se están utilizando. Por lo general, estos materiales son algunos plásticos, por lo que es muy importante conocer el nombre del plástico que vamos a imprimir y proporcionarle este dato a nuestro proveedor para que nos indique el tratamiento a darle al material y la tinta que debemos utilizar, para evitar problemas de que la tinta se caiga después de un tiempo de estar impresa sobre el material. Si nosotros seguimos todos estos consejos, si nos acercamos a nuestros proveedores para consultar con ellos el tipo de tinta adecuado para los materiales que vamos a imprimir y les proporcionamos la información correspondiente, vamos a evitarnos muchos problemas en impresión y nuestros resultados serán de buena calidad y correctos desde el principio. Vamos a imprimir. Nuestro primer paso es colocar nuestro marco sobre la mesa de impresión y sujetarlo perfectamente con las bisagras. Esto es importante, que quede bien fijo el marco a las bisagras para que no se mueva durante todo el proceso de impresión. El siguiente paso es dar la altura adecuada del tejido con relación al sustrato que vamos a imprimir. Nuestras bisagras deben permitirnos levantar el marco para lograr esa altura. En la parte del frente podemos igualar la altura de atrás poniendo unas calzas que nos permitan un paralelismo entre la mesa, el marco y el sustrato. La altura mínima recomendada para lograr una buena presión de impresión y un despegue del tejido correcto oscila entre los 5 y los 7 milímetros. Una altura mayor podrá estar determinada por el tipo de material a utilizar, la tensión del tejido, el depósito de tinta, pero no podrá ser menor a los 5 o 7 milímetros. El siguiente paso es acondicionar nuestra tinta. Como vamos a imprimir sobre papel, es necesario utilizar una tinta adecuada para este material. El acondicionamiento de las tintas es el siguiente. Debemos tomar nosotros con la espátula un poco de la tinta y ver cuál es su comportamiento. Aquí vemos que nuestra tinta no cae, no tiene una viscosidad suave ni un cuerpo adecuado, puesto que no hay fluidez. Para que nosotros podamos tener una impresión sin problemas, debemos adecuar este cuerpo y esta fluidez. Para ello, vamos a agregar un poco de solvente que nos va a ir suavizando la mordencia, la viscosidad y el cuerpo de la tinta. Agregamos un poco de solvente, mezclamos con nuestra tinta y vamos sintiendo cómo ésta se va suavizando, va moviéndose más fácilmente, y esto nos va dando un cuerpo más adecuado para la impresión. Vamos a ver en unos momentos cómo ahora la fluidez de la tinta y su comportamiento sobre la espátula es diferente al que vimos al principio. Conforme se va mezclando la tinta con el solvente, su consistencia se va alterando y va cambiando. Veamos ahora. Vemos como la tinta ya tiene un comportamiento distinto, como va cayendo más libremente, y si queremos todavía suavizar un poco más, agregamos otro poco de solvente. El solvente que debemos utilizar es el que nos recomiende el fabricante de las tintas. No recomiendo yo mezclar solventes de diferentes marcas o hacer mezclas de solventes, ya que las tintas podrían alterarse. Ya que tenemos nosotros una fluidez adecuada, un cuerpo que nos gusta de nuestra tinta,
podemos entonces agregar un poco de retardante